va a entrar en contacto el agua, que dijimos que el agua viene de filtración, y va a venir con una turbiedad de 0,7 es lo máximo que uno encuentra, o lo que debería encontrar NTU. Aquí en este punto le vamos a aplicar el desinfectante, el cloro. Cloro que se debe expresar como cloro residual libre. Y pues, ¿por qué cloro residual libre? Porque ese cloro, en ion cloro del hipoclorito o de cualquiera de las presentaciones de cloro que ustedes debieron haber leído, que hay cloro en 3 formas, sólida, líquida y gaseosa. Pero esas 3 formas cuando entran en contacto con el agua, pues se queda como, digamos, por ejemplo, el ion Na, eh, hipoclorito de calcio, Ca, Cl2. Si no estoy mal, este es el ion hipoclorito de calcio y este es el hipoclorito de sodio. Y el cloro gaseoso. Esas son las 3 formas como lo encontramos. Este es en presentación líquida, este es en presentación sólida y este viene en presentación gaseosa, como un gas. Todos estos, cuando entran en contacto con el agua, pues se forma el ion. Y el ion es pues el ClO2 menos. Este ion hipocloroso es el que va y afecta a los microorganismos, es el que va y rompe la pared celular, es el que impide todo lo que nos dijo Catherine hace un rato, que es el que impide, rompe la pared, impide el desarrollo de inhibe las enzimas, impide el desarrollo, impide el crecimiento. Bueno, esto es lo que afecta a los microorganismos. No a todos. ¿A cuáles microorganismos? Principalmente a las bacterias y a los virus. No incluyo ni protozoarios, ni helmintos, ni nada de eso, que son unos microorganismos más grandes. ¿Por qué no? Porque esos microorganismos más grandes tienen una pared celular más gruesa. Y al tener una pared celular más gruesa, este elemento no es capaz de afectar la pared celular. Entonces uno va a preguntarse, bueno, pues entonces, ¿por qué sigue usando cloro si este elemento no afecta el cloro? Porque si este cloro no afecta esas paredes celular o este elemento no afecta esa pared celular de esos microorganismos más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Pues porque antes de esto hubo un proceso de filtración que retuvo todas las cosas grandes. Las cosas grandes se quedaron en filtración. Lo que no se quedó en filtración son las cosas pequeñas. ¿Y cuáles son las cosas pequeñas? Pues los bacterios y los virus, que van asociadas a unas partículas de turbiedad, porque es que ellos casi nunca están solos, ellos están asociadas a la turbiedad. Entonces, cuando esas partículas llegan, esos microorganismos, llegan acá al tanque de contacto, pues el cloro llega y rompe la pared celular. Ese cloro ClO. Esto no es 2, perdón, esto es sin este 2. ClO. Este sí tiene el 2, pero el ion no lo tiene. Este ion ClO es el que rompe la pared celular. Y eso nos da garantía que cuando el agua salga del tanque de contacto, que va a salir por acá, pues ya no tiene ningún microorganismo. O los microorganismos que los tenía se murieron porque los inhibió, los mató la presencia del cloro. Y aquí, pues cuando salga del tanque de contacto, pues el agua va a salir sin microorganismos. ¿Cuál es la ventaja del cloro? Pues porque aún así, cuando salga de la planta, todavía va a salir con ion hipoclorito. O sea, va a tener una cantidad de ion de cloro residual libre.
¿Por qué necesitamos que cuando salga, bueno, aquí todavía no sale, que cuando salga del tanque de contacto y cuando salga de la planta tenga cloro residual libre? Porque a la salida de la planta todavía existe la posibilidad de contaminarse. ¿Con qué se va a contaminar? Pues se va a contaminar con las tuberías, con las redes, con todo lo que se va a encontrar a lo largo de la red de distribución de agua hasta que llegue a las viviendas y dentro de las viviendas. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la turbiedad? Porque si llega a haber turbiedad, si los valores de turbiedad son mayores que estos, las partículas que vamos a encontrar dentro del agua son mayores. Y dentro de esas partículas muy seguramente vamos a encontrar las bacterias o vamos a encontrar los helmintos, los huevos de helmintos o la Giardia, Cryptosporidium, que son parásitos. Y ese desinfectante ya no va a poder afectar ni a esas bacterias, ni a esos huevos de helmintos, ni a esos microorganismos. ¿Por qué? Porque la pared celular, en estos casos, en este caso la pared celular es más gruesa y no la rompe el cloro. Y en este caso, no es la pared celular, pero la misma partícula de turbiedad donde está encapsulado el microorganismo, no deja que penetre el cloro hasta la pared del microorganismo. Entonces, eso es como un blindaje. Un blindaje que le permite al microorganismo estar ahí como encapsulado, en estado de stand-by, en estado de latencia. Mientras, ¿qué pasa? Mientras el agua tenga cloro, pues el microorganismo no va a reproducirse porque él está ahí quietecito, pero él está vivo. ¿En dónde se va a poder reproducir? Pues cuando se acabe el cloro. ¿Y en qué momento se va a acabar el cloro? Pues puede pasar que llegó esta agua de esta planta de tratamiento con turbiedad de 2 NTU, que supuestamente es agua potable porque tiene una turbiedad muy alta. Y aquí es donde radica, y yo les he mencionado que en Colombia 2 unidades de turbiedad es muy alta en mi opinión, porque eso implica que hay turbiedad, que hay partículas. Y estas partículas pueden ser cosas como huevos, como Cryptosporidium o parásitos grandes que no atacan el cloro, o pueden ser microorganismos encapsulados, bueno, pueden ser partículas de turbiedad que tienen encapsulados microorganismos. Entonces, aunque esta agua sea potable, porque tiene 2 NTU, es potable, tiene cloro, entonces uno dice que es potable, cuando llega y toma la muestra, pues puede que esté bien la muestra, porque está cumpliendo con 2 parámetros importantes. Pero ¿qué pasa cuando esa muestra de agua yo la llevo a unas condiciones donde ya le quito el cloro? ¿En qué momento le va a quitar el cloro? Cuando hiervo el agua. Pero si no, si la hiervo, pues la temperatura me va a matar estos microorganismos, pero tengo que hervirla lo suficientemente, el tiempo lo suficientemente prolongado para que mueran todos estos microorganismos. Pero si no la hiervo, si yo cojo esa muestra de agua y se la doy a mi hijo, entonces cuando esa muestra de agua entre al intestino, al estómago del niño, ya esta sustancia cloro desapareció. Entonces desaparecieron las condiciones que tenía a esta bacteria allá encapsulada, que no la dejaba salir. Entonces esta bacteria, como ya no hay cloro, pues ahora sí puede salir. ¿Y a dónde va a salir? Pues va a salir en el estómago del niño. ¿Y qué es lo que va a hacer la bacteria primero? Pues va a empezar a reproducirse. Entonces tenemos que aunque un agua puede parecer potable porque cumple con turbiedad, cumple con el cloro, cuando entra a unas condiciones especiales, a pesar de que no debería tener microorganismos, pues los tiene. Y hay personas que dicen, pero ¿por qué va a tener microorganismos si es que el agua tiene cloro? Claro, es que el agua puede tener cloro, pero si tiene esos microorganismos encapsulados en la turbiedad, pues de nada le sirve el cloro. Entonces, no solo el cloro es la garantía de que el agua sea potable, sino la turbiedad. A mi modo de ver, es más importante la turbiedad que el cloro. Porque si la turbiedad está muy alta,
el cloro no va a ser capaz de eliminar esos microorganismos que están afectando o que van a afectar la salud de las personas. Entonces hay que tener muy en cuenta la turbiedad. Es un factor muy importante. Si el agua no tiene turbiedad, pues maravilloso. Obviamente hay que tener cloro, porque si no tiene cloro, pues el proceso desde la planta hasta el municipio, hasta las casas, pues corre el riesgo de contaminarse. Y si se contamina, pues va a permitir el desarrollo de los microorganismos. ¿Preguntas hasta acá? Una vez dijo que no era correcto agregar coagulante y desinfección en la misma unidad, o sea, en la parcial. Pero varias plantas del municipio, del departamento lo hacen, ¿cierto? O sea, esté bien o esté mal, lo hacen, lo aplican. Entonces, la desinfección netamente, el cloro, ¿se aplicaría en el tanque de contacto o...? Puede uno aplicar cloro antes, lo que no puede aplicar es los dos al tiempo. O sea, uno puede aplicar cloro antes de coagulación, o sea, unos metros antes de aplicar el coagulante, pero no en el mismo punto. O sea, no que aquí aplique el cloro y ahí mismo aplique el sulfato de aluminio. Eso sí está mal. Porque el cloro va a reaccionar con el sulfato de aluminio y pues no van a actuar. Siempre es preferible aplicarlos uno antes del otro. El cloro antes del sulfato de aluminio para un proceso que se llama precloración. ¿Para qué uno preclora? Cuando tiene, por ejemplo, hierro. Cuando tiene hierro, aguas de pozos profundos que tienen muchísimo hierro, uno preclora para precipitar el hierro. Cuando hay materia orgánica, con la materia orgánica el cloro oxida esa materia orgánica y ayuda a removerla. Cuando hay metales pesados, el cloro reacciona con esos metales pesados, los oxida y los precipita. Pero nuevamente, esto pasa, uno no va a coger agua cuando tiene materia orgánica ni tiene metales pesados para consumo humano. Con hierro sí, porque pues todos los acuíferos aquí en Casanares sabemos que tiene hierro. Pero agua contaminada con aguas residuales domésticas o con algún tipo de descarga de metal pesado no la va a usar. Pero si no hay más, si esa es la única alternativa, pues uno preclora, aplica cloro antes. Pero antes de aplicar el coagulante, porque es que no se pueden aplicar los dos al tiempo. El sitio ideal pues es aplicarlo después de coagulación, floculación, sedimentación, filtración. Ya hay un momento que se llama la desinfección, que es donde aplica uno el cloro. ¿Quedó claro, Edwin? Sí, señor, sí, señor. Preguntan por acá, ¿qué preguntan? Ingeniero, ¿siempre han existido los dosificadores en las plantas de tratamiento o cómo hacían antiguamente para dosificar cloro? Pues no antiguamente, todavía en algunas plantas donde no hay plantas eléctricas, pues le toca a uno es por goteo. Prepara un tanque con la solución de cloro y con un gotero, puede ser un gotero de esos de los hospitales, empieza a dejar que gotee el cloro lentamente al sistema y pues es la forma como uno puede hacer cuando no hay luz o cuando no tiene otro sistema, pero pues esto ya es demasiado, llamámoslo así, demasiado arcaico y pues lo mínimo que uno debe tener en una planta es un sistema de dosificación de cloro con una bomba dosificadora, pero pues como les digo, hay formas de hacerlo mucho más primitivas y funciona. Pero pues ya si es un acueducto veredal o cosas de esas, pues lo mínimo que hace uno es suministrar la bomba dosificadora de cloro y yo recomiendo en plantas pequeñas dosificar hipoclorito de calcio disuelto en agua. En plantas más grandes se dosifica cloro gaseoso que previamente antes de aplicarlo a la corriente de agua se diluye en agua. Se mezcla con agua para que forme el ion, el ácido, no el ion, sino forma el ácido hipoclorito, hipocloroso,
y ese ácido hipocloroso pues es el que va y afecta los microorganismos. Aquí en la planta tenemos que aplicar el desinfectante y darle un tiempo de contacto. El RAS dice que el tiempo de contacto debe ser mínimo 20 minutos. Es decir, es el tiempo mínimo donde el agua reacciona o entra en contacto con el cloro para que los microorganismos que se van a afectar pues mueran. Hay algunos estudios que dicen que si yo quiero matar una giardia, un cryptosporidium, un helminto, cosas más grandes, tengo que subir la concentración de cloro mucho más. No a 2, sino puede ser a 4 o a 5 miligramos por litro, pero eso ya concentraciones tan altas ya son perjudiciales, porque ya puede dañar la ropa, la pudre. El cloro, cuando uno le echa mucho cloro, cuando le echan mucho Clorox, Clorox es una marca comercial de un desinfectante, porque digamos el nombre comercial es hipoclorito de calcio que está diluido en agua, ese es el producto químico, pero uno lo conoce como Clorox o Blancox. Blancox fue lo último que salió, pero eso tiene concentraciones mucho mayores, más de, creo que es hasta 2000 miligramos por litro. En agua potable lo máximo permitido es 2. Con 2 y con los 20 minutos puedo eliminar solo bacterias y virus. No puedo eliminar más. Si yo quiero eliminar Giardia, Cryptosporidium, cosas más grandes, tengo que aumentarle la dosis a 5 o a 10. Pero esas dosis son peligrosas, entonces no es recomendable. Y nuevamente les digo, es que si yo hago un tratamiento adecuado, no tiene por qué llegar Giardia, Cryptosporidium al tanque de contacto. Eso todo se queda en el filtro. ¿Qué es lo que se hace mal? Y es lo que hacen algunas empresas o algunas personas. Pues no filtran o no aplican coagulantes. Si yo no aplico coagulante, el filtro no va a retener y todas las bacterias van a pasar al tanque de contacto. Entonces, toda planta de tratamiento debe tener como mínimo una coagulación y si el agua es muy buena, pues no floculo ni sedimento porque no hay nada que flocular ni sedimentar, pero de una vez hago filtración. Hay en algunos casos donde solo hacen filtración, bueno, no hacen filtración, solo hacen desinfección. Eso está muy mal. Desinfectar el agua sin filtrarla no sirve para nada, porque los microorganismos muy grandes no se van a afectar, no se van a morir. ¿Y ese cloroglanurado del 70% es el mismo Sí, ese es que hipoclorito de aplican calcio. también en las plantas? Sí, hipoclorito de calcio, sí, sí. Tienes una pregunta. Señor. ¿La lejía esa la pueden utilizar para tratar el agua? La lejía es soda cáustica, eso es una cosa que se utiliza para subir el pH, no para desinfectar. Ah, ok. Bueno, entonces, lo normal es que tengamos que filtrar. Entonces, una planta, llamémosla una planta de filtración directa o una planta donde el agua sea muy buena, tiene que tener como mínimo coagulación, filtración y desinfección. No es posible tener una planta donde yo solamente tenga desinfección, porque no me va a servir, no voy a desinfectar, los microorganismos no van a morir y uno cree que está tomando agua buena y no, porque esos microorganismos, los microorganismos más grandes no se afectan con el cloro. Entonces eso es un peligro, porque uno creería que el agua es potable, pero el agua no es potable. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos magos que le ofrecen a uno plantas donde simplemente le dicen, no, es que esta agua es muy buena, solo desinfectémosle, apliquémosle un poquito de cloro y ya. Es peor, porque hay unos compuestos orgánicos que con el cloro forman unos compuestos cancerígenos. Entonces ellos lo que le están vendiendo es cáncer en pequeñas concentraciones. Entonces no se recomienda desinfectar aguas que no hayan sido ni coaguladas ni floculadas. Es fundamental hacer esos procesos completos. Puede que no haya
ni floculado ni sedimentado. Esto es opcional si el agua es muy buena, pero tiene que coagular y filtrar como mínimo y luego ahí sí desinfectar. Les decía que debe haber una capacidad residual siempre a la salida de la planta de tratamiento, porque la norma ya les dije que es la resolución 2115, dice que el cloro debe estar entre 0,3 y 2,0 miligramos por litro. Pero este valor no es en la planta. Este valor es en la red de distribución. Este valor se mide a la entrada de las casas, no dentro de las casas, sino antes del medidor, que debe haber estos valores. Entonces, obviamente en la planta debe estar un poquito por encima, porque desde la planta hasta la casa hay un consumo. ¿Por qué se consume este cloro? Pues porque él reacciona con la materia orgánica, reacciona con el mugre, reacciona con la turbiedad, reacciona con lo que hay en el agua y se va agotando. ¿Por qué necesitamos que haya un residual de cloro libre en la red de distribución? Porque cuando el agua ingresa a nuestras casas, y ustedes van a mirar sus casas, van a pensar en sus casas. El agua que llega del acueducto. ¿A dónde llega el agua del acueducto? Normalmente llega a un tanque subterráneo. ¿Qué tan grande es el tanque subterráneo? Depende de la casa. Acá en Yopal, ahora las viviendas tratan de tener un tanque subterráneo casi del tamaño del primer piso. O sea, ya no hacen sótanos para parquear carros, sino hacen sótanos para guardar agua. Porque como el agua llega, pues cada vez que, dijo alguien, llega la hora del burro, a la hora menos pensada, entonces tiene uno que tener agua suficiente. Entonces el agua llega a un tanque subterráneo. ¿Cuántos de ustedes tienen tanque subterráneo? Levanten la mano. Quiero mirar aquí, vamos a hacer una encuesta. Cuatro. Bueno. Entonces el agua llega al tanque subterráneo. ¿Qué condiciones tiene este tanque subterráneo? Pues en el mejor de los casos el tanque subterráneo está impermeabilizado. Lo pañetaron o lo enchaparon. Pero en algunos casos ni siquiera está ni pañetado, ni enchapado, ni impermeabilizado, sino simplemente es unos ladrillos que pusieron ahí y de pronto le pegaron una capita de pañete. Entonces, ¿qué pasa? Yopal es un terreno o una ciudad que está en una zona arenosa y el nivel freático es muy alto. Y pues por estas vías o debajo del suelo del terreno de Yopal, debajo del pavimento y al frente de nuestras casas, fluye pues el agua potable y las aguas residuales, porque las aguas residuales que salen de las casas pues llegan a un alcantarillado, pero muy seguramente hay unas casas que tenían pozo séptico, los barrios nororientales, por allá Villa María, María Milena, Los Remansos, esos barrios no tenían alcantarillado antiguamente, entonces allá se construyeron pozos sépticos y esos pozos sépticos nunca se sellaron, entonces el agua residual ingresa por esos pozos sépticos, entra en contacto con el agua del acuífero y esas aguas de esos acuíferos entran a los tanques subterráneos que no están bien impermeabilizados. Entonces, cuando ustedes están tomando agüita de esos tanques subterráneos, hay gente que dice, uy, pero ¿por qué toda la cuadra se enfermó de gripa? Pues obviamente porque todos son hermanitos, están compartiéndose las aguas residuales entre todo el vecindario porque los tanques subterráneos están dentro de un acuífero que está totalmente contaminado. Pero vamos a pensar que todavía quedaba cloro. Cuando llegó al tanque subterráneo, digamos, todavía estaba entre 2 y 0,3, por ahí estaba con 1. Entonces, ese 1 residual, cuando el agua entra al tanque subterráneo, pues elimina o trata de eliminar, porque es que nuevamente él mata lo que se deja matar, pero hay cosas que con el cloro no se van a morir. Microorganismos de mayor tamaño, cosas muy grandes no se van a morir. Pero él trató de matar algo. Pero esa agua de ese tanque subterráneo ahora la bombeamos a un tanque elevado. Y ese tanque elevado pues tenía tapa
la tuvo hace años y después de que llevó la etapa una ventisca, pues han pasado 3 veranos, 4 inviernos. Cada verano todas las aves migratorias que hay por aquí en la zona llegaban al tanque y primero tomaban agua y luego se volteaban y dejaban lo que tenían que dejar. Y uno que otro sapito cayó dentro del tanque y pues como no pueden salir de los tanques, pues se mueren. Y ellos empiezan a quedar paticas arriba, se voltean y empiezan a inflarse y a inflarse y a inflarse y después se deshacen y uno se baña la boca y le sabe como a rico el agua cuando uno se está bañando la boca con esas aguas. Pues también allá había capacidad de desinfección, allá había todavía quedaba residual, pero es que tampoco hace milagros. Y si ustedes nunca lavan los tanques, si no los cubren, si no los tienen sellados, pues esa capacidad residual que tenía el cloro, pues se va a perder. ¿Cuál es la solución? Pues la solución la propusieron hace 20 años en Bogotá. Me dijeron, sí, señoras y señores, nosotros ya le estamos asegurando agua potable. ¿Cómo es agua potable? Pues le damos agua que tiene en todo momento, en el 100% del tiempo, turbidades por debajo de 0,7. Le damos en todo momento cloro entre 0,3 y 2. El agua es potable. Pero no solo esos dos parámetros, sino también le dijeron, nosotros le ofrecemos agua 24 horas al día. Todo el día usted va a tener agua. Y además, le ofrecemos agua con 20 metros columna de agua, o sea, con una presión que va a llegar hasta un 6º piso. En esas condiciones, agua potable las 24 horas al día y con la presión suficiente, ahora sí le dijeron a la gente, pues elimine sus tanques. Ya los tanques no los necesita. ¿Por qué no necesita el tanque? Pues porque usted tiene agua potable, la tiene todo el día y le sube hasta un 3º piso. Vamos a mirar en Yopal. ¿Hay agua potable? Bueno, vamos a mirar. ¿Las tiene 24 horas al día? Pues yo no sé, hay unos barrios donde no les llega. Y las tiene con 20 metros columna de agua y esto sí tengo seguridad que no. O sea, usted a las 10, 11 de la mañana abre la llave y no le llega el agua ni siquiera al tanque lavadero. Entonces, si no tiene agua todo el tiempo, pues usted no puede eliminar su tanque subterráneo ni puede eliminar su tanque elevado porque corre el riesgo de que cuando necesite el agua para una necesidad importante, puede ser para preparar los alimentos o puede ser que usted amaneció con diarrea y necesita ir a atender esa urgencia, pues no va a tener el agua. Entonces, se necesita el agua. Por eso acá en Casanare y en Yopal todavía tenemos tanques de almacenamiento. Entonces, desafortunadamente, mientras hayan tanques de almacenamiento, nosotros no vamos a poder tener agua potable. Seguramente vamos a tener agua maltratada de pronto, pero potable no. Puede que la empresa esté dando agua potable, puede que la turbiedad del 100% del tiempo sea, puede que la calidad sea al 100%, pero como no está dando la continuidad ni la presión, pues nadie va a eliminar sus tanques subterráneos ni sus tanques elevados, y mientras no se elimine el tanque subterráneo y el tanque elevado, pues siempre va a haber la posibilidad de contaminación. En Bogotá le dijeron a la gente, ya suspenda su tanque subterráneo, suspenda su tanque elevado, nosotros le aseguramos agua 24 horas al día, le aseguramos la presión, que si usted necesita levantarse a las 3 de la mañana y abre la llave, la va a encontrar, y si abre la llave a las 12 del día para preparar sus alimentos, va a tener agua. Entonces, ¿para qué necesita un tanque subterráneo o un tanque elevado que se convierte finalmente en un foco de contaminación? Entonces, no, elimine sus tanques y después de unos años de que le dijeron a la gente, eliminaron sus tanques, ahora sí ya puede tomar agua directamente de la llave. ¿Por qué? Pues porque el agua que está llegando de la llave es un agua que es 100% potable. ¿Qué pasa cuando la empresa tiene que hacer mantenimiento?
porque eso toca hacerlo, porque se rompe un tubo, por cualquier cosa. Primero no van a esperar a que se rompa el tubo, hay que cambiar los tubos antes de que se rompan. Y esa empresa le dice a la gente de Suacha, por ejemplo, sale por la emisora, sale por el periódico, para todo el municipio de Suacha, se les va a cortar el agua desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Qué hace la gente? Pues madruga un poquito y se baña más temprano, recoge una baldada de agua que es con la que va a preparar comida, no lava esa mañana, o si lava, lava el día anterior, o deja la ropa para otro día, y a las 11:50 de la mañana ya está llegando el agua. Es más, a las 11 de la mañana ya está llegando el agua. O sea, no necesitan almacenar un poco de agua porque saben, y la empresa tiene la seriedad, que si les dice que a las 12 del día llegue el agua, a las 12 del día ya pueden abrir sus llaves y está llegando el agua. ¿Qué pasa en Casanare? Te dicen a uno que van a quitar la luz, para no hablar mal de la empresa. Van a quitar la luz de 6 de la mañana a 12 del día y son las 5 de la tarde y todavía no está llegando la luz. Entonces, ¿con qué seriedad uno confía en esto que le dicen? Entonces, obviamente, pedirles a la comunidad de Casanare en general que eliminen sus tanques de almacenamiento, pues es algo que es poco lógico. Pero si nosotros queremos tener agua potable, tenemos que eliminar los tanques de almacenamiento, porque los tanques de almacenamiento son los focos de contaminación. Obviamente, tiene la empresa que asegurarnos que el agua potable que llega por el tubo es potable el 100% del tiempo, y yo personalmente creo que no es así. Puede que llegue agua potable en unos momentos, pero hay otros momentos donde no llega agua potable, y entonces arriesgarse uno a tomar agua de la llave pues tiene sus implicaciones. Yo personalmente lo pienso, pero no estoy seguro, no tengo pruebas, no se lo sostengo, no se lo repito en público porque no tengo pruebas. Pero yo pienso que no es así, pues porque para tener agua potable no se limita con poner una turbiedad de 2, sino usted tiene que asegurar que el 100% del tiempo usted tenga turbiedades por debajo de 0,7, de 0,5, para que cuando llegue el agua a la casa, la turbiedad esté máximo en una NTU. Puede que tenga turbiedades de 2 y cumpla la norma, pero si hay turbiedades de 2, así tenga cloro, no asegura que haya una desinfección completa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues, tengan cuidado, hiervan su agua. Bueno, miren qué es lo que les dan a los muchachos. El problema no somos los adultos, porque ya nosotros tenemos estómago de gamín. Es lo que le dan a los niños que son los que todavía no han desarrollado defensas y todavía pueden que cuando tomen un agua de esta, pues vayan a adquirir algún tipo de enfermedad o algunos parásitos, porque los que leyeron en el blog de esto, de los efectos del agua, es que no es solo contaminarse o tener enfermedades, es que cuando uno lava puede adquirir algunos tipos de enfermedades, la escasez de agua adquiere unas condiciones. Entonces no es solo tener agua potable, sino también, o no solo estar enfermo, sino también unas condiciones en el estómago que le van a limitar el desarrollo de un muchacho. Y yo pienso que esas aguas que consumimos nosotros, que consumen los niños, que no están adecuadamente, pues limitan el crecimiento y el desarrollo. ¿Por qué? Pues porque un niño que está consumiendo un agua mala, pues va a desarrollar en su estómago, en su intestino, unos microorganismos. El que tiene tenia o el que tiene animales de estos, pues por más que coma, por más que tenga, ¿qué se llama eso? Un programa de alimentación escolar y todo eso, pero es todo lo que come, pues va a recibirlo. Ahí en el estómago tiene una tenia que es la que va a comer eso. ¿Y qué es lo que con qué se va a alimentar el pelado? Pues el pelado se va a alimentar es con el estiércol de tenia, con todos los desechos de esos parásitos que tengan. Eso es lo que lo va a alimentar. Entonces, un muchacho que está alimentado de esta forma, por muy buena comida que tenga, pero si dentro de su estómago tiene una cantidad de microorganismos, parásitos que no le dejan que los nutrientes le lleguen a su cuerpo, pues no va a poder desarrollarse
Primero físicamente, que es lo más importante, que el muchacho crezca, desarrolle sus músculos. Y segundo, desarrollarse mentalmente. Un muchacho que está aguantando hambre, pues no va a poder entender, no va a poder estudiar, no va a aprender, a toda hora va a vivir pendiente de otras cosas. Entonces, aunque no lo parezca, y hay una concepción, y se escucha mucho en el campo, que dicen que yo llevo tomando esa agua 50 años y nunca me ha pasado nada, pues obviamente, pues, no le ha pasado nada porque ya se acostumbró a eso y no tuvo otras expectativas diferentes. No pudo desarrollarse mejor, no pudo hacer otras cosas. No quiero decir que el que vive en el campo no tenga o que esté mal, sino que se limitó su capacidad, su desarrollo a unas condiciones que son las mínimas que puede obtener una persona que no tiene agua potable. Pienso que las personas que tienen agua potable pueden desarrollarse mucho mejor, tanto físicamente, mentalmente, académicamente, todo lo demás, porque todo lo que consumen se está aprovechando 100%. La existencia de algunos microorganismos parásitos en el agua y pues indirectamente en el estómago de las personas, pues va a limitar el crecimiento y va a limitar pues el desarrollo de las personas. Entonces, el cloro es fundamental. La presencia del cloro, hay un parámetro que se llama IRCA, que es un parámetro que tiene la resolución 2115 y le da al cloro un peso de 15. O sea, si usted no tiene cloro, pues lo castigan con 15. A la turbiedad le da un peso de 15 también. Y a los coliformes, al E. coli, le da un peso de 25. Pero si hay E. coli, también hay coliformes totales. Y a los coliformes totales le da un peso de 15. Entonces, puede que yo cumpla con este. Puede que yo cumpla con este. Pero cumpliendo con este, con 2. Pero si llego a tener una turbiedad mala, voy a tener este y voy a tener este. Entonces, de una vez voy a tener 40 puntos del IRCA. Eso me implica un riesgo alto. Entonces, si yo quiero